más rapidito desde el punto de vista de que ya vimos toda la parte teórica, ¿sí? Bien, entonces en este videito vamos a resolver el ejercicio 3 de los ejercicios numéricos de la serie de termoquímica, donde nos dicen que cuando un mol de óxido de mercurio sólido se descompone en sus elementos a presión y temperatura constante, se absorben 90,8 kJ de calor. Entonces, el inciso A me dice, escriba la ecuación termoquímica de la reacción de descomposición y compare con la ecuación química, ¿sí? Bueno, como estuvimos viendo antes en el teórico, la ecuación termoquímica era la ecuación química donde podíamos agregar la variación de entalpía o el calor medido de presión constante asociado a ese proceso. Primero que nada, tenemos que interpretar la información que me dice el enunciado. Me dice que el óxido de mercurio en estado sólido se descompone en sus elementos. Entonces acá tenemos que tener cuidado, porque cuando decimos que se descomponen sus elementos, bueno, a ver, ¿por qué elementos está formado esto? Mercurio y oxígeno. Entonces, ponemos los elementos como están más estables a presión y temperatura ambiente, es decir, como los conocemos en la vida cotidiana. El mercurio, ¿sí? Vimos alguna vez un termómetro, es un metal líquido, por lo tanto, esto se va a descomponer en mercurio líquido, porque así está, a presión y temperatura ambiente, mientras que el oxígeno, en condiciones de una atmósfera de 25 grados, se encuentra como oxígeno molecular y en estado gaseoso. Esas dos cosas son muy importantes, ¿sí? Bien, me dicen que cuando un mol se descompone en sus elementos, se absorben, ¿sí? 90,8 kilojoules, ¿sí? Esto ya me está diciendo que el proceso es endotérmico, ¿sí? Porque se está absorbiendo 90,8 kilojoules por mol. Por mol de esto. Entonces, para escribir la ecuación termoquímica, vamos a agregar acá que la variación de entalpía para ese proceso, ¿sí? Es de 90,8 kilojoules. ¿Qué le falta a esto para hacer una ecuación termoquímica? Le falta el balanceo, donde, fíjense, acá tengo un átomo de oxígeno y acá tengo dos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para balancear esta reacción química, termoquímica? Voy a agregar un coeficiente estequiométrico de un medio acá, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué no puedo multiplicar todo por 2, ¿sí? Para no tener que agregar este coeficiente que es fraccionario? Bueno, acá hay algo muy importante. A mí me dijeron que la variación de entalpía para un mol de óxido de mercurio es esta. Entonces, si yo quiero escribir la ecuación termoquímica para esta cantidad de variación de entalpía, tengo que escribirla de esta manera y no tengo otra opción. Recuerden que les expliqué que esto que es una cantidad de energía asociada al proceso depende del proceso que estoy describiendo. Y el enunciado a mí me dijo que yo tenía, o me describe, el proceso para un mol. Lo otro que yo podría hacer, si no quiero escribir los coeficientes fraccionarios, es decir, bueno, multiplico todo por 2, ¿sí? Pero también la variación de entalpía la tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Porque depende del proceso que yo estoy describiendo. Entonces, si para un mol se necesitaban 90,8 kilojoules, ahora si yo quiero describir este proceso necesitaré el doble de energía. Porque recuerden que les dije que era como si fuera un producto, un reactivo. Se puede hacer la relación estequiométrica con reglita de 3 simple. ¿Estamos? Pero digamos que si yo quiero escribir lo que me dijo el enunciado, tengo que escribir esto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Si no hay dudas, voy a avanzar al siguiente enunciado. ¿Qué me dice? Bueno, entonces lo que hicimos fue escribir la ecuación termoquímica de la reacción de descomposición. Que bueno, la voy a tener que escribir de nuevo. Borré todo. Pero que era esta, ¿sí? Esto líquido y un medio del oxígeno gaseoso
con una variación de entalpía de 90,8 kilojoules. Bien, ahora el enunciado A me pregunta, ¿qué pasa o cuál es la cantidad de calor absorbida para la descomposición de 0,5 moles de óxido de mercurio sólido? Bueno, esto es una reglita de 3 simple. Me están preguntando cuál es el calor asociado al proceso de descomponer 0,5 moles de óxido de mercurio. Entonces, si yo miro la reacción termoquímica, voy a decir, bueno, por cada 1 mol de óxido de mercurio se requieren 90,8 kilojoules. Si ahora yo quiero descomponer 0,5 moles de óxido de mercurio, bueno, lo voy a despejar con reglita de 3 simple y eso me va a dar 45,4 kilojoules. Entonces, esa es la respuesta al inciso A, ¿sí? Bien. B. Relaciona el calor absorbido a presión constante con el cambio de entalpía estándar de la reacción. Bueno, un poco yo ya lo dije. El calor, yo ya directamente de entrada lo asocié a que era la variación de entalpía, ¿sí? Vamos a discutir acá qué significa estándar. Cuando yo hablo de que algo es estándar, significa que ocurre en unas condiciones particulares, ¿sí? Y esas condiciones particulares consisten en que ocurre a una atmósfera de presión donde todos los elementos se encuentran puros o los compuestos se encuentran puros, ¿sí? Eso significa condiciones estándar, ¿sí? Entonces, podemos decir que el calor medido a presión constante es directamente, si estoy a una atmósfera, a una dada temperatura, la variación de entalpía estándar. Que el estándar se indica agregando un circulito, como el parecido al de grado Celsius, luego de la variación de entalpía, ¿sí? Entonces, eso es todo. El calor asociado, si está medido a